Hola amores, bienvenidos al canal un día más. Yo soy Seila Carrasco, cantante, y en esta ocasión vamos a reaccionar a un mariachi que me habéis pedido muchísimo. Después de reaccionar a Arturo Vargas, me habéis pedido muchísimo Steven Sandoval. Así que vamos a reaccionar a él, vamos a reaccionar a la canción Por Amor, como ya habéis visto en la miniatura. Y nada, recordaros que si no estáis suscritos, suscribiros al canal, dale a la campanita para estar activos, al botón rojo que tenéis por aquí al ladito, y que ese botón es indispensable para seguir con el canal, ¿de acuerdo? Al igual que todos vuestros comentarios, todos vuestros likes y todas vuestras suscripciones, ¿de acuerdo? Así que nada, os dejo con la reacción de Steven Sandoval y Por Amor. Vamos allá. Solos para el otro, solos porque estamos locos, tanta felicidad y aún sentimos que es tan poco. Con mucho cariño para todos ustedes, esta canción que grabara con el Mariachi Vargas de Tecalitlán. Con todo mi cariño para todos ustedes, dice así. ¡Hey! Madre mía, es que ya me vais a matar con estos mariachi que tiene detrás Steven Sandoval. Me vais a matar, o sea, directamente. Me habéis dicho que no se llama grupo, ¿vale? O sea, que no se llama banda, perdón, que se llama grupo de mariachi. Bueno, por lo que tengo entendido, lo que ponía en el enunciado, ¿no? Era la banda de Mariachi Vargas. Pero también tengo entendido de que esta iba a ser su última presentación con ellos, que iba a empezar él en solitario, ¿de acuerdo? Así que, a ver, ¿con qué nos sorprende? Gracias, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Por amor se han creado los hombres. Madre mía, empezamos, vamos. Empezamos, madre mía, empezamos que me vais a quitar la vida otra vez. O sea, esa voz tan bien colocada, esa voz tan bien aireada, esa voz con esa pronunciación que tiene, ¿no? Tan buena, tan limpia. Lo poquito que he podido escuchar ya, Steven Sandoval, chapo. En la faz de la tierra. Gracias. Por amor hay quien haya querido regalar una estrella. Tiene una voz súper colocada, súper limpia, o sea, mira, y a la hora, por ejemplo, de estar recogiendo flores y demás, no se le va directamente esa voz, sigue ahí, o sea, no se le va en el sentido de que él se agacha, coge flores y demás, y no, y vamos, la voz la tiene intacta, o sea, lo que es el sonido de esas vocales la tiene intacta. Una voz muy bonita, chicos, muy bonita. Por amor fue una vez al Calvario con una cruz a cuesta. Los cantantes mexicanos me encantan muchísimo, me apasionan por esas terminaciones que tienen, ¿no? A la hora de cantar. Es como la terminación, vamos a llamarla así, muy dolorosa, muy sufrida, ¿no? Esas terminaciones así hacia abajo, es que uf. Aquel que también por amor entregó el alma entera. Qué bonito también esos melismas que hace, ¿no? A la hora de terminar una frase, aparte de terminar con un melisma, termina hacia abajo también. Muy bonitas esas Por terminaciones. amor se confunden las aguas y en la fuente se deja. Tiene una voz rica en dinámicas, o sea, es alucinante. Él hace y deshace como quiere. O sea, es impresionante de tener una voz muy de pecho, tal, a tener una voz muy aquí en la cavidad vocal, ¿no? Hay veces que no deja pasar el aire mucho, ¿no? Que se le queda el aire lo que es dentro de la cavidad vocal, ¿no? Pero se le entiende a la perfección, evidentemente, y ya lo estáis viendo, ¿no?
Ay, en las alas de la ay, mariposa ay, los Dios. colores te crean. ¿Me podéis decir, por favor, quién es esta señora? Ay, Dios mío. Dios, mirar qué cara, con qué cara le mira, por favor. Ay, Dios. Por amor ha existido en el mundo siempre tanta belleza. Juega con las dinámicas muchísimo, sigue jugando con las dinámicas, o sea, él es la voz la coloca hacia arriba, hacia el pecho, luego coloca la voz más a la cavidad vocal, donde se queda ahí, que no sale mucho, pero porque tampoco lo requiere, o sea, él es también muy expresivo a la hora de cantar, ¿no? Ya no solo con o sea, con lo que es la cara, ¿no? Sino en general, es muy expresivo con sus palabras simplemente, ¿no? Entonces eso también le hace excepcional a la hora de Y el cantar. color de la naturaleza se pintó por amor, por amor. Vamos a ver, quiero saber quién es esa señora, por Dios. Seguimos con las mismas dinámicas, ¿no? O sea, él es un cantante excepcional, Steven Sandoval. O sea, está demostrándolo, recogiendo flores, atendiendo al público, bajando al público. O sea, él sigue ahí con la interpretación, sigue ahí con su canción, sigue ahí, pero lo que transmite al público, ¿no? Él lo hace llegar a la hora de cuando baja del escenario, él hace llegar ese cariño al público, ¿no? Y esa mujer, por Dios, quiero saber quién es esa mujer. Soy de ti y seré toda la vida mientras viva. Qué bonito ese final. Mientras viva. Por amor soy de ti, por amor, Ay, por amor. ay, Una noche cualquiera, un amante se entrega. no me podéis, es que no me podéis hacer esto, por Dios. O sea, ¿cómo me pedís cómo me podéis pedir estos intérpretes, Dios mío? Ya estamos ya con casi, madre de Dios, como una Madalena. Dios mío, ¿cómo me pedís estos cantantes? Steven Sandoval es que directamente al ser tan cercano, como podemos ver aquí, ¿no? Ya directamente esta señora está disfrutando lo más grande, o sea, y él sigue con sus dinámicas, evidentemente, con esa voz tan limpia, tan bien sacada, las vocales con mucho aire alrededor. Él es brutal, brutal. Por amor, Ay, en Dios. un beso se calma, unos labios que esperan. Abuse de él, por favor. Por amor, ya no llevo las cruces que me dio el sufrimiento. Y por ti, lo que fuera mi suerte, se cambió por amor. La mujer está ahí como que flipando, ¿vale? Porque le está cantando a ella, evidentemente a todo el público, ¿no? Pero le está cantando a ella y la mujer, la señora, no se aparta de él para nada en ningún momento. O sea, es que es brutal, no lo suelta para nada. Por amor, soy de ti y seré. Qué bonito eso, por favor. Cha. Por amor, soy de ti y seré toda la vida mientras viva. Por amor, soy de ti, por amor, por amor, por amor. Por amor. ¿Habéis visto ese comienzo de frase, no? También muy llorado, muy sufrido. Los cantantes mexicanos, lo que os digo, o sea, no,
es que me transmiten muchísimo a la hora de cantar, ¿no? Y esos finales que tienen muy llorados, llorados entre comillas, ¿no? Son excepcionales. Por amor, por amor, por amor, por amor. ¿Habéis visto ese final que en vez de decir por amor, terminado en O, él lo convierte como si fuera una A, porque para él es mucho, bueno, para él y para todos los cantantes, es mucho más sencillo algunas vocales pronunciarlas de distinta manera, pero que al oído suenen como la vocal que es, ¿no? Ay. Ay, qué bonito, por favor. Por amor soy de ti, por amor, por amor, por amor. Por amor, Otra vez baja. Por amor. por amor, por amor, por amor, por amor. Ay. ¡Ah! Tengo que escuchar otra vez ese final. O sea, Por amor, por amor, por amor. Ay. madre del amor hermoso, pero ¿esto qué es? O sea, por el amor de Dios, ¿qué es esto? O sea, madre mía, con Steven Sandoval. Flipante, o sea, un mariachi con todas las letras en mayúsculas, o sea, la interpretación que ha hecho, la canción que ha hecho por amor, ¿no? El transmitir la canción, el que ese cantante baje al público, es muy importante también a la hora de cantar, ¿no? Aparte de transmitir, yo muchas veces en muchos de mis conciertos también bajo al público, ¿no? Y les canto y a ellos les gusta muchísimo porque interactúo con ellos también, ¿no? Y él es excepcional con esas dinámicas, esa voz tan limpia, esa voz tan pura y la verdad es que ha sido impresionante y ese final ha sido impresionante también, o sea, chicos. Nada más que comentar. Hasta aquí la reacción de hoy. Muchísimas gracias por haber estado en esta reacción conmigo. La verdad es que se me ha hecho muy cortita. Tengo entendido de que Steven Sandoval va a continuar en solitario. Creo que ella lleva ya unos añitos en solitario y le deseo toda la suerte del mundo, que seguramente en México, bueno, o sea, va a ser brutal y estará siendo brutal también, porque para que me la hayáis pedido tiene que ser brutal. Recordaros que si no estáis suscritos al canal, suscribiros al canal, dale a la campanita para estar activos. La suscripción la tenéis aquí al ladito en el botón rojo, ¿de acuerdo? Ahí ese botón es muy importante, indispensable para seguir con el canal, para seguir creciendo poquito a poco y para seguir ofreciéndoos todos los cantantes que me estáis pidiendo, ¿de acuerdo? Así que nada, muchísimas gracias por haberme acompañado en esta reacción y nos vemos cuando queráis en la próxima reacción. Muchas gracias, os quiero. ¡Mua!